Debajo de una tienda de cigarrillos electrónicos en Laredo, Texas, los agentes federales encontraron un túnel de 7,6 metros que se utilizaba para introducir drogas de contrabando desde México a Estados Unidos. El último descubrimiento de la DEA ha dado un vuelco a toda la operación del cártel. Lo que parecía una inocente tienda de cigarrillos electrónicos en Laredo, Texas, resultó ser la clave de una red clandestina de contrabando valorada en $800 millones. Pero no se trataba solo de drogas. Lo que descubrieron a continuación te dejará aterrado. Analicémoslo. El imperio clandestino. Estás caminando por una tranquila calle de Laredo, Texas, pasando por coloridas tiendas. Tal vez comprando un vaporizador en la tienda local, sin saber que a 7,5 metros bajo tus pies se encuentra un sofisticado corredor de contrabando cuya construcción costó millones. No es el argumento de una película de suspense de Hollywood, sino la realidad de la frontera sur de Estados Unidos en 2025, donde los cárteles de la droga mexicanos han construido más de 230 túneles transfronterizos desde 1990, transformando el subsuelo en una autopista oculta para el tráfico de drogas, dinero en efectivo y personas por valor de miles de millones de dólares. La magnitud de lo que está sucediendo bajo nuestros pies es asombrosa, casi inconcebible. No estamos hablando de pasadizos rudimentarios excavados apresuradamente por delincuentes desesperados. No, se trata de maravillas de la ingeniería, algunas equipadas con sistemas de ventilación lo suficientemente sofisticados como para mantener las operaciones durante horas. Iluminación eléctrica, capaz de iluminar toda una casa, y vías férreas capaces de transportar toneladas de contrabando con eficiencia industrial. La construcción de estos túneles puede costar entre 1 y 5 millones de dólares, pero prometen beneficios de decenas de millones gracias al tráfico de drogas, ya que solo el fentanilo alcanza un precio en la calle superior a los $10,000 por kilogramo. Permítanme llevarles de vuelta al lugar donde esta guerra subterránea realmente cautivó la imaginación del público. ¿Recuerdan el año 2015? Ese fue el año en que el mundo observó con incredulidad cómo Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, escapaba de la prisión de máxima seguridad Altiplano, en México. Pero lo que hizo que su fuga fuera tan audaz, tan perfectamente simbólica de la destreza ingenieril del cártel, fue que no atravesó muros ni venció a los guardias, sino que salió por un túnel de más de 1,5 kilómetros, totalmente ventilado y equipado con una motocicleta sobre rieles. Ese túnel no era solo una vía de escape, era una declaración de capacidad, un testimonio de los recursos y la experiencia que estas organizaciones tienen a su disposición. Pero el túnel de El Chapo no fue el comienzo de esta historia. La historia de los túneles de narcotraficantes se remonta mucho más atrás, a principios de la década de 1990, cuando se empezaron a endurecer las medidas de control fronterizo tras la entrada en vigor del TLCAN, y el aumento de las patrullas hizo que el contrabando a nivel de superficie fuera cada vez más arriesgado. El primer túnel transfronterizo para el contrabando documentado se descubrió el 17 de mayo de 1990 en Douglas, Arizona, un pasaje de tierra relativamente sencillo de unos 90 metros de longitud que se utilizaba principalmente para el contrabando de marihuana. Era rudimentario, casi primitivo para los estándares actuales, pero estableció un modelo que evolucionaría drásticamente durante las 3 décadas siguientes. Si avanzamos rápidamente hasta la década de 2000, vemos un salto cuántico en la sofisticación de los túneles. Es entonces cuando comienzan a aparecer túneles totalmente ventilados, bien iluminados, y con sistemas ferroviarios, especialmente en el corredor San Diego-Tijuana, que se convertiría en la zona cero de las redes de túneles más elaboradas jamás descubiertas. ¿Por qué San Diego? Porque el distrito de Otay Mesa, con sus vastos complejos de almacenes, proporcionaba una cobertura ideal para las salidas de los túneles, lo que permitía a los cárteles integrar perfectamente sus operaciones ilegales en la actividad comercial legítima. En 2012, las autoridades descubrieron túneles que desafiaban la imaginación. Estamos hablando de pasadizos que se extienden a lo largo de miles de metros, algunos equipados con sistemas de drenaje, otros con ascensores y otros con aire acondicionado. El túnel más largo jamás descubierto se encontró en enero de 2020 en San Diego. Unos alucinantes 1,317 metros, es decir, más de 8 décimas de milla, que se extienden desde Tijuana hasta Otay Mesa, con ascensor, drenaje y aire acondicionado. Piénselo por un momento. Los delincuentes construyeron un pasaje subterráneo más largo que 12 campos de fútbol, con todas las comodidades que se pueden esperar de un edificio moderno.
Y todo ello sin ser detectados por el aparato de seguridad fronteriza más sofisticado del mundo. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y preocupante. En 2025, estamos viendo un cambio notable en las características de los túneles. Los túneles son cada vez más cortos en promedio, por lo general de entre 30 y 900 metros, en lugar de los épicos pasadizos de 1200 metros del pasado, pero son cada vez más inteligentes. Alrededor del 80% de los túneles descubiertos en 2025 cuentan con sistemas de ventilación e instalaciones eléctricas, en comparación con quizás la mitad de ese porcentaje hace una década. ¿Por qué este cambio? Porque los cárteles han aprendido que los túneles más pequeños y numerosos, repartidos por diferentes lugares, son más difíciles de detectar y, si se descubre uno, la pérdida es más manejable desde el punto de vista empresarial. Y no nos equivoquemos, se trata de un negocio sofisticado, calculado y despiadadamente eficiente. Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025 de la Administración para el Control de Drogas, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas generan entre 20 y 50 mil millones de dólares al año solo con la venta de drogas en Estados Unidos. Eso sin contar el tráfico de personas, la extorsión, el robo de recursos o cualquiera de sus diversificadas actividades delictivas. Con ese tipo de ingresos, gastar unos pocos millones en un túnel que podría reportar decenas de millones en operaciones de contrabando exitosas antes de ser descubierto, es simplemente una planificación empresarial inteligente. Permítanme describirles cómo ha sido 2025 hasta ahora en términos de descubrimientos de túneles, porque este año ha sido particularmente revelador. Los datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos indican que, a principios de octubre, se habían descubierto al menos 6 túneles importantes en lo que va de año, lo que supone un aumento aproximado del 20% con respecto al ritmo de 2024. Pero, ¿qué está impulsando este aumento? ¿Se están construyendo más túneles o simplemente estamos mejorando en su detección? Probablemente la respuesta sea a ambas cosas. Por un lado, los cárteles están intensificando sus operaciones subterráneas en respuesta al aumento de las medidas de control en la superficie, que incluyen barreras físicas, vigilancia avanzada y un aumento de las patrullas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando se construye un muro, ellos cavan por debajo. Es así de simple y lógico desde su perspectiva. Por otro lado, las tecnologías de detección han mejorado drásticamente, con radares de penetración en el suelo, sensores sísmicos e incluso unidades K9, especialmente entrenadas que pueden detectar anomalías subterráneas, lo que contribuye a que los descubrimientos sean más frecuentes. El año comenzó con una explosión, o más exactamente, con un ruido sordo bajo las calles. El 8 de enero, en El Paso, Texas, agentes de investigaciones de seguridad nacional, en colaboración con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos, descubrieron un importante túnel transfronterizo que se extendía desde Ciudad Juárez, México, hasta un desagüe pluvial en la calle Boone, en el sur de El Paso. No se trataba de una operación amateur. El pasadizo medía aproximadamente 4 pies de ancho por 6 de alto, lo suficientemente espacioso como para que una persona pudiera caminar erguida, y estaba reforzado con vigas de madera de 2x4. Contaba con un robusto sistema de ventilación y cableado eléctrico para operaciones sostenidas, lo que sugiere que se había construido durante el año anterior y estaba casi listo para funcionar. Esto es lo que hace que el descubrimiento de El Paso sea especialmente significativo. No se incautaron drogas en el lugar. El túnel fue interceptado antes de que pudiera utilizarse plenamente, lo que significa que se interrumpió un flujo potencial estimado en cientos de kilogramos de fentanilo al mes. Eso es prevención, no solo reacción, y es una gran victoria en la interminable partida de ajedrez entre las fuerzas del orden y los cárteles. Solo 2 días después, el 10 de enero, la pauta continuó. La patrulla fronteriza del sector de Tucson detectó un túnel artificial que atravesaba un desagüe pluvial en Nogales, Arizona. El 22º hallazgo de este tipo en esa región en solo 3 años. Este era más corto y menos sofisticado que su homólogo de El Paso. Carecía de rieles, pero contaba con un apuntalamiento básico, y el pasaje de 100 pies estaba vinculado al tráfico de personas y drogas por parte de organizaciones criminales transnacionales no especificadas. Aunque no se produjeron incautaciones en el propio túnel, la redada coincidió con una operación conjunta de varias agencias que permitió incautar 500 kilogramos de metanfetamina valorados en $2.500.000. La reacción del público ante estos descubrimientos
fue inmediata y visceral. Las redes sociales se llenaron de videos y comentarios. Debajo de una tienda de cigarrillos electrónicos en Laredo, Texas, los agentes federales encontraron un túnel de 7,6 metros que se utilizaba para traficar con drogas desde México a Estados Unidos. Ya habíamos oído hablar de estos túneles, pero profundicemos en el tema. ¿Qué está pasando a 7,6 metros de profundidad? Es una locura. Hay túneles por todas estas ciudades fronterizas que van de México a Estados Unidos. Un usuario de X conocido como Auquins Ride 24 catalogó estos descubrimientos como parte de una edición 2025 de evasiones de cárteles, con un hilo que acumuló 76 visitas y provocó respuestas exigiendo muros subterráneos. Ahora que lo que algunos habían descartado como teorías conspirativas estaba siendo validado por los medios de comunicación tradicionales. Del mismo modo, el video de ERT.com sobre el túnel Juárez-El Paso, en el que se ve a agentes con cascos descendiendo al vacío, acumuló 549 me gusta y 166 reposts, con comentarios que se hacían eco de la frustración generalizada por las fronteras porosas, a pesar de los miles de millones gastados en seguridad. Pero enero fue solo el comienzo de un año que seguiría sacando a la luz la vasta infraestructura subterránea que sustenta una de las empresas criminales más lucrativas del mundo. Sigue el dinero. Ahora, hablemos de algo que a menudo se pasa por alto en los debates sobre los cárteles de la droga y la seguridad fronteriza: el dinero. Porque al fin y al cabo, estos elaborados sistemas de túneles, estas sofisticadas operaciones de contrabando, no se construyen por el mero placer de hacerlo, sino para mover una cantidad de dinero absolutamente asombrosa. Y en 2025, vemos cómo las fuerzas del orden empiezan por fin a tomar medidas enérgicas contra las redes financieras que hacen posible todo esto. Esta es la realidad que la mayoría de la gente no comprende del todo. Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas generan entre 20 y 50 mil millones de dólares al año solo con la venta de drogas en Estados Unidos. Son miles de millones, más que el PIB de algunos países pequeños. Estamos hablando de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína. Y una parte sustancial de estos beneficios se blanquea a través de sofisticadas redes que involucran a la banca clandestina china, las criptomonedas y negocios ficticios como tiendas de vapeo o empresas inmobiliarias. Ahora, quizá estés pensando en ese titular, el que te llamó la atención y te trajo aquí. Pero tengo que ser completamente transparente con usted. Aunque esa cifra ha circulado en algunos debates y representa la escala teórica del dinero que mueven estas operaciones, las incautaciones de efectivo reales documentadas en 2025 cuentan una historia diferente, aunque igualmente significativa. A nivel nacional, en 2025 se incautaron más de 150 millones de dólares en efectivo y activos vinculados a los cárteles, con operaciones individuales que arrojaron cantidades que oscilaron entre 320,000 y 11 millones de dólares. Permítanme desglosar algunas de las operaciones de incautación de efectivo más significativas de 2025, porque cada una de ellas cuenta una historia fascinante sobre cómo funcionan estas redes financieras y cómo las fuerzas del orden están empezando a desmantelarlas poco a poco. El 6 de mayo de 2025, agentes federales llevaron a cabo una operación histórica dirigida contra las redes de distribución de fentanilo en California, Texas y Arizona, que dio como resultado la incautación de 396 kilogramos de pastillas y polvo de fentanilo, junto con $610,000 en efectivo. No se trató de una redada aleatoria, sino de una operación que desarticuló una empresa conjunta entre Sinaloa y el CJNG que canalizaba los ingresos a través de almacenes clandestinos en Los Ángeles. La operación dio lugar a 16 detenciones, con sospechosos vinculados a células de distribución de nivel medio, y el dinero en efectivo se encontró en bolsas de lona escondidas en compartimentos de vehículos, con destino a México, a través de rutas de contrabando a granel. Lo que más llama la atención de esta operación es el enorme valor que tiene. Según las declaraciones del Departamento de Justicia, el valor en la calle del fentanilo superaba los 12 millones de dólares, lo que significa que los $600,000 en efectivo eran solo una fracción de los ingresos que generaba esta red. Eso es lo que tienen estas operaciones. Lo que incautan las fuerzas del orden a menudo representa solo un pequeño porcentaje de lo que realmente circula por el sistema. Luego, el 20 de junio, se produjo otra importante incautación. En el puerto de entrada de Laredo, Texas, un corredor dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, los agentes de aduanas y protección fronteriza
interceptaron $815,000 en efectivo ocultos en los compartimentos secretos de un vehículo que se dirigía hacia el sur. Esta incautación fue especialmente interesante porque puso de relieve algo crucial. El dinero, envuelto en paquetes sellados al vacío, estaba destinado a ser repatriado a México, una táctica habitual para eludir el escrutinio bancario. ¿Qué hace que Laredo sea tan importante? Border Report señaló que las incautaciones de efectivo en Laredo solo en 2025 alcanzaron los $18 millones, lo que representa un aumento del 15% con respecto a 2024, impulsado por la mejora de los escáneres de rayos X y las unidades K9 específicamente entrenadas para detectar grandes cantidades de efectivo. Esto nos dice que mientras los cárteles siguen intentando mover dinero hacia el sur, las fuerzas del orden son cada vez más sofisticadas a la hora de atraparlos en el acto. Pero quizás la operación más reveladora se produjo a finales de agosto. La Sinaloa Surge de la DEA, una operación a nivel nacional que se llevó a cabo del 25 al 29 de agosto, se centró en las redes de distribución del cártel de Sinaloa en 23 estados, lo que dio lugar a 617 detenciones, $11 millones en efectivo y $1,7 millones en activos, incluidos vehículos y propiedades. Esto no solo fue impresionante por su alcance, que abarcó casi la mitad del país, sino por lo que reveló sobre la infraestructura que sustenta estas operaciones. El dinero en efectivo se recuperó de almacenes urbanos y puntos de entrega rurales, con importantes incautaciones en California, que ascendieron a $3 millones, y en Texas, que ascendieron a $2,500,000. Pero lo que realmente debería preocuparnos es lo siguiente. La administradora de la DEA, Ann Milgram, destacó el papel de las organizaciones chinas de lavado de dinero, que facilitaron $312,000 millones en transferencias ilícitas durante 4 años para el comercio de fentanilo de Sinaloa. 312,000 millones, con B, en solo 4 años. No es un error tipográfico. Esa cifra es tan grande que resulta casi incomprensible, ya que representa más dinero que los presupuestos anuales de la mayoría de los estados estadounidenses. La reacción del público ante estas revelaciones fue rápida y alarmante. En X, una publicación de Aoholonabove en la que se destacaba la cifra de $312,000 millones obtuvo 616 me gusta y 200 reposts, y los usuarios condenaron que los bancos de los cárteles operaran sin control y pidieron sanciones para las entidades extranjeras cómplices. Pero esperen, hay más en esta historia de lavado de dinero, y se vuelve aún más creativa y preocupante. En septiembre de 2025, la DEA puso en marcha una operación denominada Operación Vape Trail, una campaña nacional contra el uso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación de tiendas de vapeo como fachada para el lavado de dinero. Esta operación permitió incautar aproximadamente $2 millones en efectivo, 2,3 millones de dispositivos de vapeo mezclados con fentanilo o metanfetamina y 100 armas en varios estados. Esto es lo que hace que esta operación sea especialmente insidiosa. La operación reveló cómo las franquicias del CJNG incorporaban los ingresos de la droga en las ventas al por menor, aprovechando la laxitud de la normativa sobre vapeo. Piénsalo por un momento. Adolescentes que entran en lo que creen que es una tienda de vapeo legítima, compran lo que creen que es un producto legal y, sin saberlo, apoyan a una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. 13 detenciones se dirigieron contra propietarios de tiendas y distribuidores, y se encontró dinero en efectivo en cajas fuertes ocultas y cuentas bancarias que se remontaban a intermediarios chinos. Y esto nos lleva de vuelta al túnel de Laredo que mencionamos anteriormente. En Laredo, Texas, se produjo el caso de la tienda de vapeo, ¿de acuerdo? Se trataba de una operación de la DEA dirigida contra los vapeadores con THC que se vendían en tiendas de las ciudades fronterizas de Texas. Y dio la casualidad de que se encontraron con una tienda de vapeo que tenía un túnel en su interior de 25 pies de profundidad. El túnel descubierto bajo la tienda de vapeo de Gilberto Peña en Laredo tenía 25 pies de profundidad y aunque estaba sin terminar, estaba claramente destinado al contrabando. Peña fue acusado de posesión de una sustancia controlada y se incautaron cocaína y marihuana durante la redada. Pero aquí está la conexión crucial. No se trataba solo de vender drogas en una tienda de vapeo. Se trataba de utilizar un negocio de apariencia legítima como tapadera para una sofisticada operación de contrabando que incluía un túnel subterráneo.
En esta operación se inspeccionaron 22 tiendas. Se realizaron 2 detenciones, pero el túnel elevó el nivel de gravedad, ya que esto iba más allá de la venta de drogas en la calle y se trataba de un tráfico y contrabando en toda regla. Esta es la nueva cara de las operaciones de los cárteles. Combinar negocios legítimos con infraestructuras de contrabando ilegales, lo que dificulta cada vez más a las fuerzas del orden distinguir entre ambos. Un proyecto de ley del Senado de Texas de 2024 había prohibido los vaporizadores de THC, lo que motivó esta operación en primer lugar, pero lo que descubrieron fue mucho más amplio que la simple venta minorista de drogas. Ahora, hablemos de cómo se mueve realmente este dinero, ya que los métodos son sofisticados y están en constante evolución. Más allá del contrabando de efectivo a granel, en el que los mensajeros transportan físicamente la moneda a través de las fronteras, arriesgándose a ser interceptados en los puestos de control, los cárteles emplean el lavado basado en el comercio, canalizando las ganancias a través de importaciones como ropa o productos electrónicos y plataformas digitales, incluyendo intercambios de criptomonedas con una supervisión mínima. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA señala que las organizaciones chinas de lavado de dinero, aprovechando los sistemas informales Hawala, mueven hasta $50 millones mensuales para el cártel de Sinaloa y el CJNG, a menudo a través de mensajeros con sede en Estados Unidos o servicios de transferencia de dinero como Western Union. Este sistema Hawala es particularmente difícil de rastrear porque opera fuera de los sistemas bancarios tradicionales, basándose en cambio en relaciones de confianza y redes informales que abarcan varios continentes. Pero aquí está la cruda realidad. Solo entre el 10% y el 15% de los fondos blanqueados se interceptan anualmente, según las estimaciones de la DEA, debido a la falta de personal en las unidades de delitos financieros y a las barreras legales para confiscar cuentas extranjeras. Eso significa que, por cada dólar incautado en operaciones como las que he descrito, entre 7 y 9 dólares logran pasar por el sistema. Los $18 millones incautados en efectivo en la frontera de El Paso, según el seguimiento del Centro de Inteligencia de El Paso, palidecen frente a los $312 millones blanqueados en 4 años, lo que pone de relieve la enorme diferencia de escala que existe en realidad, la evolución y la respuesta. Llegados a este punto, quizás se pregunten, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo han llegado los cárteles de la droga mexicanos a ser tan sofisticados, tan bien financiados y tan aparentemente imparables que están construyendo redes clandestinas bajo las ciudades estadounidenses y moviendo cientos de miles de millones de dólares a través de los sistemas financieros internacionales? La respuesta está en comprender la evolución de estas organizaciones y cómo se han adaptado a todas las medidas que se han tomado contra ellas. Lo he dicho una y otra vez, y mis futuros reportajes también lo demostrarán. A medida que se ha ido endureciendo la represión en la frontera sur, los cárteles se han adaptado y siguen adaptándose a un ritmo vertiginoso. Honestamente, sabemos que lo hacen. Sabemos que si se toma medidas enérgicas contra la metanfetamina, pasan a la cocaína. Si se toma medidas enérgicas contra el fentanilo, pasan a la metanfetamina. Si se toma medidas enérgicas contra las drogas, pasan a los seres humanos. Si se toma medidas enérgicas contra los seres humanos, pasan a los bebés. Estos tipos se adaptan. Esta adaptación no es solo reactiva, es estratégica, calculada y aterradoramente eficaz. Según el Índice de Paz México 2025, el crimen organizado sigue siendo una característica fundamental del panorama de seguridad de México, con cárteles que controlan vastos territorios y operan lo que son esencialmente modelos de negocio similares a franquicias. Piénselo por un momento, ya no son solo bandas criminales. Operan como corporaciones multinacionales, con redes distribuidas, fuentes de ingresos diversificadas y estructuras de gestión sofisticadas. El cambio a modelos de franquicia descentralizados es particularmente revelador. Históricamente, cárteles como el de Sinaloa operaban como entidades monolíticas bajo líderes carismáticos como Joaquín El Chapo Guzmán, pero para 2024-2025 se han fragmentado en franquicias en red, células locales o alianzas que operan de forma semiautónoma bajo una marca, pagando regalías o compartiendo ganancias con el liderazgo central. Más de 74 grupos armados están ahora afiliados a 6 grandes cárteles, creando una red de actividad delictiva increíblemente difícil de desarticular. Esta descentralización permite una rápida adaptación. Cuando se desmantela una célula, otras siguen operando. Cuando se compromete una ruta de contrabando, las franquicias de otros lugares simplemente ajustan sus operaciones.
Se trata de una resiliencia basada en la distribución, que está demostrando ser muy eficaz frente a los enfoques tradicionales de las fuerzas del orden, que se centran en las organizaciones jerárquicas. Pero la evolución no se limita a la estructura organizativa. Las innovaciones tecnológicas que han adoptado estas organizaciones son realmente impresionantes y profundamente preocupantes. Los cárteles utilizan ahora drones, incluidos modelos FPV, vista en primera persona, para el reconocimiento e incluso para los ataques, y algunas organizaciones despliegan enjambres de drones en los conflictos territoriales. Se trata de tecnología de grado militar, y algunos miembros de los cárteles han recibido entrenamiento de veteranos del conflicto ucraniano, llevando las tácticas y el equipo del campo de batalla a las calles de México y las zonas fronterizas. En las operaciones de contrabando, concretamente, los cárteles utilizan exploradores camuflados entre la vegetación fronteriza y drones militares para la localización, y algunas operaciones captadas en imágenes de Texas muestran a contrabandistas del Valle del Río Grande cobrando hasta $18,000 por cada migrante que cruza. No se trata solo de adaptación, sino de innovación, de aplicar tecnología de vanguardia a empresas criminales ancestrales. Y aquí hay algo que realmente debería preocuparnos. Los cárteles han cambiado su modelo de producción de fentanilo, importando cada vez más precursores químicos de China a través de contenedores de transporte y montando laboratorios dentro de Estados Unidos para reducir los riesgos fronterizos. Ya no se trata solo de contrabandear productos terminados, sino que están estableciendo capacidad de producción dentro de nuestras fronteras, lo que cambia fundamentalmente el reto al que se enfrentan las fuerzas del orden. La cuestión es la siguiente. Estos túneles requieren una enorme cantidad de financiación, ingenieros, casas francas y socios en el lado estadounidense, como este propietario de una tienda de vapeo. Él es uno de ellos. Es un ejemplo perfecto. Quiero hablar del tipo de infraestructura y arquitectura de estos túneles, porque son muy avanzados. No se van a derrumbar aleatoriamente mientras se trafica con personas o drogas a través de ellos. No va a haber falta de oxígeno ni nada que pueda salir realmente mal, porque no se puede perder el producto ni a la persona que lo transporta, se pierde dinero. Esto nos lleva a un punto crucial que a menudo se pasa por alto, la conexión estadounidense. Sin el componente estadounidense, y lo repito una y otra vez, este tema parece surgir una y otra vez en casi todos los despachos. Siempre había una contraparte estadounidense que financiaba, colaboraba o permitía que esto continuara. Según se informa, se está reclutando a estudiantes de arquitectura e ingeniería de las principales universidades de México, a veces a cambio de dinero y otras veces por coacción, para crear los planos y construir la infraestructura necesaria para estos túneles de última generación. No estamos hablando de aficionados con palas. Se trata de profesionales, expertos capacitados que entienden de ingeniería estructural, sistemas de ventilación y construcción subterránea. Los túneles no pueden permitirse derrumbarse sobre los contrabandistas o los envíos, ya que eso significaría la pérdida de ingresos, de productos y, potencialmente, de vidas humanas de las que depende la organización. Entonces, ¿cómo está respondiendo Estados Unidos a esta amenaza evolucionada y sofisticada? La respuesta es compleja, multifacética, y francamente, sigue evolucionando a medida que las fuerzas del orden y los responsables políticos se enfrentan a organizaciones que operan más como fuerzas insurgentes que como bandas criminales tradicionales. En febrero de 2025, la administración Trump dio un paso dramático. Designó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco, Nueva Generación, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto no fue solo simbólico, sino que cambió fundamentalmente el marco legal para perseguir a estas organizaciones, permitiendo sanciones del Tesoro sobre los activos de los cárteles, bloqueando más de $500 millones en fondos y designando a más de 150 personas y entidades. En virtud de las órdenes que he firmado hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas extranjeras y redes criminales que traen delitos devastadores al territorio estadounidense, incluidas nuestras ciudades y barrios marginales. Esta designación como FTO abrió nuevas vías para la aplicación de la ley, pero también creó tensiones con México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó el enfoque de México en el control social sobre la eliminación de las drogas y rechazó cualquier subordinación a las políticas estadounidenses. Esta tensión ha complicado lo que debería ser un esfuerzo binacional de colaboración, ya que México considera que la designación
podría justificar la interferencia de Estados Unidos en su soberanía. En el frente operativo, la DEA ha sido agresiva. La Iniciativa Bilateral Audaz, puesta en marcha el 18 de agosto de 2025, tenía como objetivo desarticular a los guardianes de los cárteles que facilitan el flujo transfronterizo de drogas, aprovechando el intercambio de información con sus homólogos mexicanos a pesar de las tensiones diplomáticas. Esta iniciativa se basaba en la antigua Iniciativa Mérida, que se actualizó en 2025 para incluir sanciones antiterroristas habilitadas por las designaciones de FTO, y los resultados son significativos, aunque solo representen una fracción del problema global. Solo en 2025 se han realizado más de 1.200 detenciones relacionadas con los cárteles, con incautaciones que superan el 1.000.000 de libras de drogas, incluido más de 1.000.000 de kilogramos de fentanilo en todo el país, y más de $150 millones en efectivo y activos congelados. Esto representa un aumento del 25% en los enjuiciamientos en comparación con años anteriores, según el Departamento de Justicia. Pero quizás el aspecto más revelador de la respuesta del gobierno proviene de la tecnología y los métodos que se están utilizando. La detección de túneles ha mejorado drásticamente gracias a los radares de penetración en el suelo y los sensores sísmicos, lo que ha contribuido a un aumento del 20% interanual en el descubrimiento de túneles. Se han ampliado las unidades K9 especializadas en la detección de fentanilo, lo que ha contribuido a incautaciones récord en puertos como Otay Mesa, y los drones y las imágenes satelitales ahora permiten la vigilancia en tiempo real de las regiones fronterizas. La guerra contra las drogas, la batalla contra los cárteles, la lucha por asegurar nuestras fronteras, llámelo como quiera, no es una guerra que se ganará con una sola operación, una sola política o incluso un solo presidente. La guerra contra las drogas, la batalla contra los cárteles, la lucha por asegurar nuestras fronteras, llámese como se llame, no es una guerra que se ganará con una sola operación, una sola política o incluso una sola administración presidencial. Es un desafío a largo plazo que requerirá un esfuerzo sostenido, cooperación internacional, innovación tecnológica y, quizás lo más importante, un reconocimiento honesto tanto de nuestros éxitos como de nuestras limitaciones. A medida que avanzamos hacia 2026 y más allá, la pregunta no es si los cárteles seguirán adaptándose, porque lo harán. La pregunta es si nuestra respuesta evolucionará con la suficiente rapidez, exhaustividad y eficacia como para adelantarnos a organizaciones que han demostrado ser maestras en la adaptación y la innovación. Una cosa es segura: bajo nuestros pies, en los sistemas financieros que nos rodean y en las comunidades de todo Estados Unidos, este conflicto continúa. Y comprenderlo, comprender realmente su alcance, su sofisticación y los retos que plantea, es el primer paso para desarrollar respuestas eficaces. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.